Hola terroríficos, ¿cómo están? Es un placer tenerlos de vuelta. Y si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún contenido escalofriante. Y para todos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Los enlaces están en la descripción. Si disfrutan de nuestros relatos, no olviden compartirlo con sus amigos para ayudarnos a crecer esta comunidad apasionada por el terror. Ahora, respiren hondo, apaguen las luces y prepárense para lo que viene. ¿Están listos? Entonces, hablemos de terror. Nací en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en el año de 1985. La mayoría de mis estudios los terminé en aquel lugar. Pero fue hasta la universidad que decidí continuar con mis estudios en la ciudad de Morelia. Así que entré a la carrera de odontología. Al principio me quedaba en una casa de estudiante. Fueron 6 meses en los que por la noche no podía dormir. Y además en el día, no quería estar ahí a menos de que fuera acompañada. Por las noches se escuchaban ruidos en los baños, pasillos, y se escuchaba como que alguien quería abrir las puertas de los cuartos. Nunca fui creyente de que existieran otros seres malignos en este mundo. Hasta un día, siendo aproximadamente las 8 de la noche, antes de que apagaran las luces decidimos ponernos a contar historias de terror con mis compañeros de cuarto. Después de unos minutos, comenzamos a sentir vibras más pesadas. Y como todas las noches, se empezaron a oír ruidos, pero más intensos. Y ahora era también dentro del cuarto. Yo estaba muy espantada y sentía que había alguien detrás de mí. Sentía una respiración detrás del oído. Empecé a sentir en el hombro derecho como si alguien se estuviera recargando en mí y al mismo tiempo mucho frío. Fue ahí cuando decidí que era hora de ir a dormir. Desde ese día, me empezaron a pasar cosas muy extrañas. Sentía que me perseguían, que me miraban, y algunas veces escuchaba que me hablaban. Un mes antes de salirme de ahí, fui a visitar a mis papás y les conté todo lo que había sucedido. Mi mamá me dijo que debía hacerme una limpia y debía acercarme más a Dios. Fue ahí cuando empecé a sentir más paz, ya que empecé a ir a misa más seguido. Pasaron los 6 meses y con unas compañeras decidimos buscar otro lugar donde vivir. Encontramos una casa en el centro de la ciudad, cerca de la famosa fuente de las Tarascas. Los señores que nos rentaban vivían ahí mismo, en uno de los cuartos, ya que era una casa muy grande y antigua. Al rentarnos la casa, como en todas partes, pues nos dijeron ciertas reglas, las típicas: no llegar tan tarde, no hacer fiestas, o al menos no tan seguido, y no llevar tanta gente a la casa. Pero una de las reglas fue la que nos sorprendió mucho. Nos prohibieron abrir una puerta. Estaba muy escondida hasta el fondo de la casa. Honestamente buscamos en más lugares, ya que nos dio miedo el hecho de que nos prohibieran abrir una puerta. Ya habíamos pasado por muchas cosas feas y eso, pues, no nos daba mucha confianza. Pero no encontramos otra casa que nos gustara, ni que estuviera tan cerca de la universidad, así que decidimos quedarnos ahí. Los señores eran muy amables y siempre nos ayudaban en todo. Los primeros meses todo estuvo bien, nos gustaba mucho. Yo seguía yendo a misa y rezaba en las noches, ya que eso me daba más paz. Pasaron unos 4 meses, cuando la familia de una de mis compañeras de cuarto fue a visitarla. De hecho, su mamá se parecía demasiado a una actriz muy famosa en ese entonces, a Morticia Addams. Nunca había visto a alguien que se pareciera tanto a un actor. Era la forma de caminar, el tono de piel, el color de su cabello, todo era idéntico. Y sus otras hijas, ni se diga, se parecían mucho a ella. Hasta sentí escalofríos. En la plática comenzamos a bromear sobre la película y los chasquidos que hacían con los dedos. Los escalofríos seguían. Se sentían en la misma sensación que unos meses atrás. Pero
Decidí no darle importancia ya que estábamos pasando un buen momento y llegó la hora de despedir a la familia de mi amiga. Pasaron unos cuantos días y los señores que nos rentaban la casa nos dijeron que tenían que salir de viaje por unos días. Nosotras éramos 3, así que decidimos hacer una pijamada con unos cuantos amigos para no sentirnos tan solas en esa casa tan grande. Llegaron nuestros amigos, pedimos pizzas, compramos bombones y pues más cosas para pasar la noche. Cenamos, hicimos unos cuantos juegos, jugamos verdad o reto. Además, en esta pijamada no nos podía faltar el alcohol. Con unas copas de más, una de mis amigas con las que rentaba, cuando estábamos en el juego de verdad o reto, uno de nuestros amigos escogió reto. Ella le dijo que lo retaba a abrir la puerta y ver qué había dentro del cuarto. De inmediato me levanté. Le dije que eso no, que le cambiara el reto. Pero después de tanta insistencia, accedí. Pero ya no solo era un reto para él, sino para todos. Decidimos tomarnos unos cuantos tragos más para agarrar valor. Bajamos al primer piso. Las escaleras se me hicieron eternas. Íbamos todos juntos hacia la puerta. Aquella casa por las noches se veía escalofriante. Era de cantera. Las ventanas y puertas ya muy viejas se escuchaban como rechinaban. La puerta era de aluminio. Y como estaba muy vieja también rechinaba mucho. Se escuchaba como una película de terror. Al abrirla, no había nada más que una escalera en espiral hacia abajo. No había foco ni había nada más. Decidimos bajar con la linterna del teléfono para tratar de ver si al menos así ya íbamos a llegar hacia el final, pero no se veía nada. Mi amiga era la que iba hasta abajo. Mientras descendíamos, de pronto escuchamos un grito de ella. Cuando se empezó a escuchar el ruido que hacía la escalera vieja, se empezó a mover mucho y empecé a escuchar a mis amigas que nos gritaban que nos regresáramos. Comenzamos a subir como pudimos, ya que era una escalera muy angosta y no podíamos subir rápido. Regresamos corriendo al cuarto y hasta se nos olvidó cerrar la puerta. Para cuando nos acordamos ya estábamos en el cuarto y decidimos ir a cerrarla, ya que no sabíamos cuándo llegarían los dueños y no la queríamos que encontraran abierta. Nadie quería bajar, pero mi amiga dijo que, como todos habíamos decidido bajar, teníamos que ir todos juntos. La verdad es que todavía no sabíamos qué había ahí abajo, pero estábamos muy asustados. Con todo el miedo del mundo, bajamos otra vez a cerrar aquella puerta. Sentía que los sonidos de las ventanas y las puertas se hacían más intensos con cada paso que dábamos. En cuanto cerramos aquella puerta nos sentimos más tranquilos y decidimos irnos a dormir, y al día siguiente ya hablaríamos de lo que había pasado. Cuando despertamos, mi amiga nos contó que empezó a ver a lo lejos cráneos de personas y algunos otros eran extraños, como si fueran de animales o algo así, que eso le espantó mucho, ya que entre más bajábamos más se veían, pero que no alcanzaba a ver el piso. De inmediato, mi miedo siempre fue que volviera a pasarnos lo que habíamos vivido en la casa del estudiante. Al paso de los días, las vibras seguían bien, no sentíamos ninguna clase de sensación extraña. Pero llegó el fin de semana y nos quedamos solas de nuevo. Con mis amigas comenzamos a sentir como extraño. Por la noche escuché que rechinaban las escaleras, como si alguien fuera subiendo. Pero para subir al segundo piso, las escaleras no eran de fierro. Y las escaleras de aquella puerta estaban muy lejos, pero se escuchaban muy cerca. Cada vez era más intenso el sonido. Yo ni siquiera sabía si era real o si estaba soñando. Le hablé a mi amiga y le pregunté: ¿escuchas las escaleras? Ella contestó que sí, que tenía días escuchándolas, pero que no sabía si era real. Y entre susurros me dijo: pensé que era solo yo la que las escuchaba, por eso no te había dicho nada. Le dije que era la primera vez que yo las escuchaba. Después de esa noche, todas las demás las escuchábamos y se escuchaba el ruido del viento azotando las ventanas y puertas. Volví a sentir a alguien respirando detrás de mi oído todas las noches. Siempre me hacía la dormida. Comenzaba a rezar en mi mente, ya que esa era la manera en la que me podía quedar bien dormida. Después de unas semanas, ya estábamos muy espantadas y decidimos contarle a los señores de la casa que habíamos abierto aquella puerta.
Obviamente nos regañaron, ya que era una de las reglas más importantes que nos habían dicho. También nos dijo que en los años que han vivido en esa casa, nunca la habían abierto, que muchas veces les había dado ganas de ir a averiguar, pero que siempre el miedo los detenía, porque temían que hubiera algo ahí abajo. Nos contaron que cuando les entregaron la casa a ellos, les dijeron que esa puerta conectaba con uno de los túneles que estaban conectados con la catedral de la ciudad, uno de los supuestos tantos túneles que hay debajo de la ciudad. Recuerdo que la señora trajo a un padre para que bendijera la casa. Estuvimos unos cuantos días más así, pero después de una semana las cosas volvieron a la normalidad. Yo seguía yendo a misa, seguía rezando para sentirme más tranquila. Y en unos cuantos meses nos mudamos. Muchas personas me han dicho que solo era sugestión mía, pero fueron más personas las que fueron testigo de esto. Hola, ¿cómo están? Yo tenía 32 años cuando esto fue lo que me sucedió. Actualmente vivo y trabajo en la ciudad de Morelia, Michoacán. Pero hace 2 años trabajaba en un lugar muy cercano a la ciudad que se llama Pátzcuaro. Trabajaba en unas oficinas. Cuando yo salía ya era de noche. Aproximadamente terminaba mi labor como a las 9. Manejaba camino a casa a Morelia. Y en mi camino tenía que pasar por la Basílica de la Virgen que todos veneran en Pátzcuaro. Por ahí me habían comentado y ya había escuchado que muchos años atrás había muerto una señora y que era muy normal que en las noches se apareciera. Eso era algo a lo que yo no le tomaba importancia, ya que no creía mucho en esas cosas. Bueno, un día normal como era costumbre. Salí de mi trabajo, pero había ido con mis amigas y compañeras de trabajo a tomar un café. Entonces se nos hizo noche. Eran casi la 1 de la mañana cuando me subí a mi carro y comencé mi viaje, tomando el mismo camino. Iba tranquila, escuchando un poco de música, pero noté que a esa hora las calles de Pátzcuaro estaban completamente solas. Ya se veía muy poca gente a esas horas, pero no me importó y seguí conduciendo. En ese momento vi caminando a una persona, ya de la tercera edad. Vestía un rebozo negro con un vestido blanco y el cabello suelto. No voy a mentir, se me hizo un poco raro ver a una persona de esa edad, sobre todo a esa hora. Y más raro que ya casi no había gente, pero la ignoré y seguí. Seguí avanzando, pero esa señora se comenzó a acercar. Yo volteé a verla porque sentí una mirada muy fuerte. Me detuve un momento, apagué mi carro porque de lo fuerte que sentía aquella mirada quería verle el rostro. Pero no podía. Se veía como algo negro que tapaba su rostro. Sentía que me miraba, pero yo no podía verla. Traté de ignorarlo. Seguí tranquila y de no asustarme, pero la curiosidad me hacía esperarme y ver qué pasaba con aquella señora. Ella siguió su camino. Siguió caminando, atravesó la calle y ella cruzó la calle exactamente enfrente de donde yo estaba estacionada. Para ese momento me puedo dar cuenta de que no se le veían los pies. Podría decir que prácticamente iba flotando. Ahí comenzó a darme miedo y empecé a analizar que no le había visto el rostro. Comencé a temblar, pero seguía tratando de analizar qué era lo que pasaba. Yo no creía en esas cosas y jamás me había tocado ver algo así. No dejé de ver a la señora mientras cruzaba la calle. En ese momento ella descubre su cabeza y su rebozo lo coloca envuelto en su cuello. Pero aún así yo seguía sin poder verle el rostro, ya que su cabello largo y lleno de canas me lo impedía. Comencé a temblar y decidí seguir mi camino. Yo iba llena de pánico. Mis manos y mis piernas no dejaban de temblar. Iba sintiendo muchos escalofríos todo el camino. Cuando llegué a la casa todavía seguía sintiendo miedo. No podía sacar de mi mente la imagen de aquella señora cruzando la calle frente a mí, pero flotando. Me recibieron mi esposo y mis hijas. Comencé a contarles. Yo estaba llena de pánico y con mucha adrenalina. Me dijeron que me calmara, que tal vez lo pude haber imaginado, que estuviera tranquila. Al día siguiente llegué a mi trabajo. Les conté a mis compañeras de trabajo todo lo que había pasado. Ellas me dijeron que ya llevaba tiempo que esa señora salía siempre por esas calles.
que se decía ahí en Pátzcuaro que después de las 12 de la noche siempre se atravesaba por donde mismo. Después de esa aterradora noche, siempre que salía de mi trabajo evitaba pasar por esa calle. Temía que volviera a suceder lo mismo. Y no voy a negar que después de eso comencé a creer un poco en este tipo de cosas. Nadie sabía el origen de las apariciones de la señora. Nadie sabía ni cómo ni por qué. Pero ya varios habitantes del lugar la habían visto. Un mes después, una compañera de trabajo nos contó en la oficina que una noche antes pasó por esa calle como a la 1 de la mañana con su esposo, que iban conduciendo tranquilos cuando vieron que una señora quería cruzar la calle y se detuvieron para que ella pasara. Pero se quedó parada a medio camino, no se movía, por lo que el esposo de mi compañera tocó el claxon, pero no hizo nada, seguía sin moverse. Se comenzaron a acercar y la señora ahí seguía, y les pasó lo mismo que a mí. Pero cuando el carro ya estaba más cerca de la señora, de la nada desapareció. Ellos no se asustaron porque no era la primera vez que escuchaban cosas así de la señora que desaparecía en el camino. Siguieron y fueron comentando lo que había pasado. Al poco tiempo yo conocí a una persona que tenía una tienda enfrente de donde se aparecía esta señora. Así que le comencé a platicar lo que meses atrás me había sucedido. Y fue ella quien me contó la historia real. Nos contaron que a esa señora la habían atropellado unos años atrás, pero que lo habían hecho junto con su hija. Al parecer la niña tenía como 3 años aproximadamente. Desde entonces, esa señora se aparecía todas las noches en el lugar que ocurrió el accidente, con la intención de buscar a su hija, porque su hija logró sobrevivir a ese accidente. Entonces todas las noches después del accidente, ella sigue saliendo a buscarla. El accidente fue muy trágico, pero ya algunas de las personas que viven en esa calle saben el motivo por lo que todas las noches se aparece, así que ya no se asustan, ya lo ven como algo normal. Como dato curioso, quisiera agregar que quisimos tomar unas fotos con el teléfono, pero no se veía nada. Es como si aquella aparición no quisiera hacerse conocida o mostrada en público. Hola, mi nombre es Rosa Aurora y desde hace 13 años aproximadamente trabajo en un bodega aurrera. Desde mi ingreso me encuentro en el departamento de panadería, pero al principio comencé como una trabajadora simple del área. Cuando es así no hay horarios fijos. Te puede tocar trabajar tanto de día, de tarde o de noche. Desde siempre me habían comentado que en esa tienda espantaban. Sin embargo, yo pues no soy mucho de espantarme fácil. Conforme fueron pasando los meses y tal vez los años, fueron sucediendo diversos hechos que me hicieron comprobar dichas afirmaciones. Una ocasión me tocó el turno nocturno. Ahí nos toca hacer el pan, empacarlo, hacer revisiones, limpiezas. Pues en sí preparar el departamento para la mañana siguiente. Esa noche se escuchaban ruidos por toda la tienda. Se escuchaba como que tiraban objetos, cajas, movían los utensilios de metal y los dejaban caer al piso. Todo como si se tratara de una persona o de un niño haciendo maldades y travesuras. Pero nunca nadie veía a quién lo hacía, por lo que yo actuaba de una manera normal y realmente pues ni siquiera le tomaba importancia. Pasaron los días y una noche nos encontrábamos cenando. A la hora de la cena nos reunimos todos a la misma hora. Ahí nos ponemos a preparar y aprovechamos y pues todos comíamos calientito. Cuando hacemos esto, cerramos todo lo que pueda correr algún peligro. Las estufas, las llaves del gas, mangueras, etc. Lo dejamos todo seguro. Sobre todo el tema de los hornos del pan. Debemos asegurarnos para evitar accidentes. Y los seguros de los hornos y de todas estas cosas son unos metales de buen tamaño.
De hecho, a veces se les dificulta a los propios panaderos poder abrirlos. Nos encontrábamos a la mitad de la cena, y en un momento donde todos estábamos en silencio y comiendo, se escuchó cómo azotaron las puertas de los hornos, una por una. Eran 3 puertas, y se escuchó el azote de ellas asustándonos a todos, preguntándonos qué había pasado. Todos estábamos reunidos en la cocina. Nadie podía estar allá, ni siquiera haciendo una broma de mal gusto. Pero lo más extraño es que 2 panaderos fueron a revisar los hornos. Y cuando llegaron se dieron cuenta de que seguían perfectamente sellados y con sus seguros. Lo único que hallaron extraño fue una caja con varios objetos. Estos mismos estaban regados por toda la panadería. Éramos varios compañeros de trabajo y a todos por lo menos una vez nos pasó algo extraño en la tienda. Pero a uno en particular le pasaban más cosas raras. Todos lo conocíamos, o más bien le llamábamos Marcial. Era un pastelero agradable, amable y buen compañero. El único tema es que, pues muchas veces se la pasaba demasiado serio. Nosotros le hablábamos y él no nos hacía plática. Y de nuevo en otra cena, otra noche, le tocó a Marcial preparar la cena. Él estaba solo en la cocina antes de que todos los demás llegáramos. Dice que se le caían a cada rato los ingredientes que ocupaba. Dejaba las cosas en la mesa y de la nada estaban en el suelo. Las ollas y las cazuelas se caían de donde estaban colgadas. Y él trataba de no ponerle atención, o al menos tratar de no asustarse, hasta que yo entré a la cocina. Y justo al entrar, los dos observamos cómo los cuchillos, de estar en la mesa simplemente, pues tirados, se dirigieron ambos hacia la bata de mi compañero, tal como si lo fueran a apuñalar. Iban sin fuerza, pero se vio como si alguien se los hubiese aventado encima. Continuaron su noche, pero con el miedo de aún saber lo que no pasaba. No tenía ni idea de qué era eso. Era algo que jamás le había pasado a él, o que al menos no lo había presenciado. En nuestro departamento, aparte de pan y pasteles, hay una máquina para hacer tortillas, y nos tenemos que encargar de dejar las tortillas hechas para la mañana siguiente. Así que otra noche me encontraba justo antes de comenzar a hacerlas, y previo a hacerlo se le tiene que agregar un líquido antiadherente. Esto se hace de forma manual. Cuando lo estaba colocando se me terminó el líquido, y fui a la bodega por uno nuevo. Al regresar a la máquina quedé asombrada, ya que sobre la máquina, en una superficie lisa donde nos recargábamos a poner el líquido, estaba el contorno de una manita. Era una mano pequeña, como la de un niño o niña, no sé. Parecía que un pequeño había metido la mano en la harina y después la puso sobre la máquina, queriendo dejar su huella o que vieran que allí estaba. Enseguida llamé a 2 compañeros y en efecto la vieron también. Todos estábamos que no nos creíamos las cosas. De ahí en adelante me quedó claro que sí había alguien más. Tenía otro compañero que se apellida Tobar. Otros colegas por jugarle la broma le decían niña. Era una manera de llevarse con él. Un día se cayeron 3 cajas de pan, así que pregunté qué había pasado. El compañero dijo: fue la niña, refiriéndose a su compañero obviamente por la broma. Pero cuando él dijo esto, las luces del departamento de panadería se apagaron y enseguida se volvieron a prender. Se nos erizó la piel y desde ahí le quitaron por completo las ganas de seguirle diciendo niña a nuestro compañero Tobar. Pero, en lo personal, lo peor que me llegó a pasar a mí, una madrugada. No les voy a mentir, no sé exactamente la hora, pero serían las 3:30. Eso sí me acuerdo, era un 18 de marzo. No recuerdo por qué ese día, era el día de mi cumpleaños. Estábamos Tobar, Damián y yo, empacando el pan, cada uno en su espacio, pero en la misma área. En mi cabello yo traía una cola de caballo. Siempre debo llevarlo recogido, pero de pronto sentí que algo pasó detrás de mí, como si alguien caminara justo a mis espaldas y me estuviera respirando cerca. Cuando menos acordé, grité como nunca porque había sentido un fuerte jalón de cabello
Fue tan fuerte que me deshizo la cola de caballo. Mi reacción inmediata fue preguntarle a Damián que quién había sido, que por favor no se estuvieran llevando así. Pero de inmediato me dijo que cada uno estaba en su espacio, que ni siquiera se habían acercado a mí, pero que desde varios minutos los dos se acababan de decir entre sí que estaban sintiendo escalofríos, que una energía rara los rodeaba. De hecho, Damián se quiso acercar hacia donde yo estaba, pero no pudo. Cada que se acercaba sentía miedo y escalofríos, como si el ente o aquello que nos estuviera molestando estuviera cerca o al lado de mí. Tobar me dijo que por eso tal vez me había jalado el cabello, porque yo no estaba sintiendo las energías o su presencia y quería llamar mi atención de una o de otra manera. Yo muy difícilmente me espanto. Estas experiencias fueron reales, pero, como les comento, no soy de fácil asustarse. Tal vez está relacionado por algo que una vez me dijo una bruja. En una ocasión me sentía mal, cansada. Me pasó por la mente que me estaban haciendo brujería, así que fue a hacerme una limpia. Cuando llegué, la bruja me dijo que no era necesario que fuera, que efectivamente una persona sí me estaba intentando hacer el mal, pero que no podría. Porque no lo sé, pero dijo que podía sentir mi presencia. Me dijo que desde mi nacimiento tengo mis venas cruzadas. La verdad no sé ni qué es eso o cómo funciona, pero por eso no soy tan susceptible a que me hagan brujería o a que se me acerquen entidades. Al principio no lo creí, pero años después me hicieron una limpia y el brujo de dicha limpia me dijo que tenía una protección muy grande, que tenía cruzadas las venas, confirmando aquello que la bruja me había dicho muchos años antes. Yo creo que por eso es que no tengo tanto miedo. Pero pasaron los meses y no volví a ver algo en el Aurrera. Luego pasaron años y ascendí al puesto de subjefe de departamento. Y una vez por mes nos tocaba reunirnos a todos los subjefes para hacer revisiones generales de cada departamento. Obviamente estas revisiones se hacían por la noche, cuando ya no había clientes, así que era pues mucho más rápido y eficiente hacerlo. Nos encontrábamos en el departamento de abarrotes, checando nuestras listas, cuando todos por igual escuchamos el llanto de un bebé justo al interior de la bodega del departamento. Se acercaron 3 hombres a revisar dicha bodega, pero no encontraron nada, ni nadie. Horas después, continuamos con la revisión y en el área de la juguetería se comenzaron a encender varios juguetes al mismo tiempo. Varias muñecas comenzaron a hablar, como si un niño hubiera accionado los botones de todos al mismo tiempo. Pasó esa noche, y días después se accionaban los juguetes de la nada, pero ahora solo un juguete, y no era de todos los días. En temporada de Navidad y de Reyes Magos se abre un espacio más grande para la juguetería. Esa ocasión, el espacio fue justo al lado de la panadería. Yo estaba con una compañera, Lola, y ella me decía escuchar muchas cosas adentro de la juguetería, pero que no se asustaba. Hasta una noche que le comenzaron a aventar migajas o pedazos de pan desde la panadería hasta la entrada de la juguetería. Fue ahí donde comenzó a asustarse. Una noche, Lola se encontraba haciendo normal su trabajo y de pronto su bata comenzó a levantarse. Se levantó de una orilla, como si alguien estuviera jalando hacia arriba con intención de quitarla. Mis compañeros y yo nos quedamos asombrados. Le preguntamos que qué sentía, pero ella decía que nada, que no sabía qué estaba pasando. A varios nos comenzó a dar escalofríos y a algunos miedo. De pronto, de la nada, su bata regresó a la normalidad. Ahí mismo en la panadería también hay una máquina para hacer los tickets de cobro. Igualmente por las noches se escucha cómo se presiona sola, sin haber aire ni nada. Los anuncios colgantes se mueven. Se escucha el rechinar de las cadenas que los sostienen. Por todo lo que ha pasado, hemos llegado a la conclusión con mis compañeros de que es una niña la que nos hace vela durante la noche, ya que en la oficina del departamento tenemos una cajita con candado, a la cual nadie tiene acceso. En ella guardamos cosas importantes, y un día apareció una pulsera
al parecer de niña. Esta pulsera es como de conchitas. Nadie pudo haberla metido ahí. En cuanto la vi, le pregunté a todos y cada uno de los trabajadores si la conocían o si era de ellos. Todos me dijeron que no. Hasta la fecha, de hecho, la pulsera sigue estando ahí guardada. Ahora ya no me toca trabajar de noche, pero siguen pasando las mismas cosas extrañas. Ha llegado a un punto donde ahora los trabajadores pues ya no se espantan, lo ven como algo normal. Lo ven como pues que es una niña y no se quejan de nada. Además de la niña, se presume que un señor también espantaba ahí, pero esto ya era en otro departamento. Yo tenía una conocida, la cual siempre nos decía a todos que le espantaban, de día o de noche, pero muchos no le creían. Decían que era una exagerada. Algunos otros de hecho sí le preguntaban si era la figura de un niño o una niña, pero ella decía que no, que la seguía la figura de un hombre, que se sentía acosada y asustada, ya que a cualquier lugar de la tienda que iba lo encontraba o se le aparecía. Incluso cuando iba al baño. Ella lo describía como un hombre muy alto, de cuerpo robusto, aunque lo único que siempre pudo ver fueron las sombras. Llegó un punto donde no aguantó, así que renunció al trabajo. Después un día fue de compras y dijo que desde que renunció, dejó de ver esas sombras y de sentirse acosada. Así que comprobaban lo que decía, ya que varios compañeros también lo llegaron a ver, solo en las sombras. Adicional a lo que me pasaba en la horrera, les voy a platicar la única vez que sí me asusté de verdad, a un grado de que se me puso la piel chinita. Esto fue hace aproximadamente 15 años, antes de entrar a trabajar a la horrera. Yo trabajaba en la casa de unos conocidos míos de toda la vida. La señora se llamaba Cristina, así que le decíamos Cristi. Yo le ayudaba en todas las labores de la casa. Hacía de comer, recogía, lavaba, planchaba. Pues todo prácticamente. Ellos casi nunca se encontraban. Eran comerciantes y llegaban a la casa por la tarde. Algunas veces yo acostumbraba a llevar a mi hijo. En aquel entonces él tendría 4 o 5 años aproximadamente. Y pues me lo podía llevar. Aquel día me llamó Cristi por la mañana. Me dijo que solo fuera a acomodar las camas, que no hiciera de comer y que no hiciera ninguna otra casa. Así que llegué a la casa y comencé a hacer lo que me encargaron. Ellos tenían una mascota, una perrita llamada Coqueta. Cuando yo iba terminando de acomodar las camas, salí hacia el patio trasero, donde estaba Coqueta. Ella llevaba un rato ladrando, pero fuerte, con muchas ganas, como si estuviera ahuyentando a alguien. Comencé a hablarle, pero seguía ladrando hacia un lugar donde no había nadie, donde no se observaba nada. Así que le di por su lado y no le tomé importancia. Comencé a lavar pocos trastes sucios que vi en el fregadero. No eran muchos y me gustaba tener ordenado y limpio. Cuando los estaba lavando, escuché de una manera muy clara que me dijeron: «Mami». A lo que yo respondí: «Mande, mi amor». Al momento de voltear a ver a mi hijo, recordé que ese día no lo había llevado. Como sería un día corto, mi mamá me dijo que lo dejara, que ella lo cuidaba. Cuando recordé eso, sentí frío en todo mi cuerpo y comencé a sudar. Jamás había sentido una experiencia similar. De hecho, la voz fue idéntica a la de mi hijo. Días después, les platiqué a los dueños de la casa y por igual comenzaron a decirme que a ellos los habían espantado varias veces, que por las noches Coqueta ladraba de la nada y que seguido veían sombras en los pasillos de la casa y en una escalera que estaba ahí. Esa escalera antes era la entrada como hacia la azotea, pero por algún motivo desconocido habían cerrado la entrada y la escalera ahí se quedó. Solo que ahora no llega a ningún punto. Llegué a casa y en cuanto pude lo primero que hice fue abrazar a mi hijo. Le di un beso y en ese momento sentí frío en todo el cuerpo. Después sentí alivio. Años después dejé de trabajar ahí y nunca más supe de aquella casa.
Siempre he sido una persona racional, de esas que buscan una explicación lógica para todo. Nunca creí en lo paranormal ni en historias de fantasmas. Pero lo que me sucedió hace unos meses cambió mi perspectiva por completo. Esta es la historia de cómo un simple evento traumático abrió una puerta a algo más oscuro y aterrador de lo que jamás hubiera imaginado. La ciudad en la que vivo siempre ha sido tranquila. Las calles son amigables y la gente se saluda con una sonrisa. Pero como en cualquier otro lugar, siempre hay excepciones. Esa noche regresaba del trabajo, un poco más tarde de lo habitual. Las calles estaban desiertas y el único sonido era el eco de mis pasos en el pavimento. De repente sentí una presencia detrás de mí. Antes de que pudiera reaccionar, un hombre con una capucha me abordó, amenazándome con un cuchillo. El miedo me paralizó y me robó todo lo que llevaba, desapareciendo en la oscuridad. Aunque físicamente estaba ilesa, algo en mí se rompió esa noche. Las noches siguientes estuvieron llenas de pesadillas. Revivía el asalto una y otra vez, pero cada sueño era más distorsionado y aterrador que el anterior. Comencé a despertar en medio de la noche, sudando y con el corazón acelerado. Pero lo que realmente preocupó a mi familia fue cuando comenzaron a encontrarme caminando por la casa mientras dormía. Al principio pensaron que estaba simplemente desorientada o asustada. Pero una noche, mi hermana Laura me encontró en el balcón, mirando fijamente la oscuridad, murmurando palabras extrañas. Después de varias noches de episodios extraños, Laura decidió grabarme mientras dormía. Con ello esperaba encontrar alguna pista de lo que me estaba sucediendo, y lo que vimos en la grabación nos dejó sin palabras. En el video, yo estaba sentada en mi cama, con una expresión vacía, hablando en una voz que no reconocíamos. Las palabras eran confusas, pero había una frase que se repetía constantemente. No estás sola. Después de ver la grabación, la atmósfera en casa cambió drásticamente. Las risas y conversaciones ligeras dieron paso a susurros preocupados y miradas de desconcierto. Laura intentó mostrarme el video, pero cada vez que lo veía, sentía un dolor punzante en la cabeza y no podía recordar nada de lo que había dicho o hecho. Mis días se volvieron una neblina. En el trabajo me encontraba distraída, saltando al menor ruido. Mis colegas comenzaron a notar mi comportamiento errático. Más de una vez me encontré en lugares de la oficina sin recordar cómo había llegado allí. Pero lo peor eran las voces. Susurros que parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez. A veces no se entendía, pero otras veces decían mi nombre, llamándome, instándome a hacer cosas que no quería. Laura, preocupada por mi bienestar, decidió llevarme a un especialista, el doctor Torres, un psiquiatra con años de experiencia, quien escuchó atentamente mientras le contábamos todo lo que había sucedido desde el asalto. Después de varias sesiones y pruebas, concluyó que estaba sufriendo de un trastorno de estrés postraumático. Me recetó medicamentos y terapia para ayudarme a superar el trauma. Y por un tiempo, parecía que las cosas mejoraban. Las voces se volvieron menos frecuentes y los episodios de sonambulismo disminuyeron. Pero una noche todo cambió. Estaba en mi habitación, intentando conciliar el sueño, cuando sentí una presencia en la puerta. Al principio pensé que era Laura, pero cuando encendí la luz no había nadie. Sin embargo, en el suelo había un cuchillo, exactamente igual al que el asaltante había usado. Lo más perturbador fue que estaba cubierto de tierra fresca, como si hubiera sido desenterrado recientemente. Esa noche nadie durmió. Buscamos en toda la casa, pero no encontramos ninguna señal de entrada forzada, ni nada fuera de lugar. El cuchillo fue entregado a la policía, pero no pudieron encontrar ninguna huella o evidencia que nos diera una pista o cómo había llegado ahí. Las semanas siguientes fueron un torbellino de paranoia y de miedo.
Instalamos cámaras de seguridad en toda la casa y contratamos a un investigador privado para que nos ayudara a descubrir qué es lo que estaba sucediendo. Pero lo que descubrimos fue aún más desconcertante. Las cámaras captaron imágenes de mí, saliendo de mi habitación en medio de la noche, dirigiéndome al jardín con una pala y comenzando a cavar. Lo hacía con una precisión mecánica, como si estuviera en piloto automático. Después de un rato dejaba la pala y regresaba a mi habitación como si nada hubiera sucedido. Al día siguiente, cuando vimos las grabaciones, no podía creer lo que estaba viendo. No tenía ningún recuerdo de haber hecho eso. El agujero que había cavado en el jardín estaba vacío, pero su presencia era una constante que me recordaba que algo no estaba bien. Aquellas grabaciones del jardín se convirtieron en una obsesión. Cada noche, como un ritual, revisábamos las imágenes, esperando encontrar alguna pista que nos diera una explicación. Pero lo que encontramos fue aún más desconcertante. No solo cavaba agujeros, sino que también parecía estar buscando algo. Mis manos se movían frenéticamente a través de la tierra, como si estuviera desesperada por encontrar un objeto o una respuesta. Laura, siempre la más lógica de las dos, sugirió que quizá estaba reviviendo el asalto de alguna manera, que cavar en el jardín era una forma de procesar el trauma. Pero en mi interior sabía que había algo más, algo oscuro y perturbador que no podía explicar. Una noche, después de uno de mis episodios de sonambulismo, Laura me encontró en el salón, sentada en el suelo, rodeada de fotografías antiguas. Eran fotos de nuestra infancia, de nuestros padres, de vacaciones pasadas. Pero había una foto que llamó nuestra atención. Era una imagen de nuestra casa, tomada mucho antes de que la compráramos. Y en la ventana del segundo piso se podía ver la silueta de una mujer. Decidimos investigar la historia de la casa. Descubrimos que había sido construida a principios del siglo XX y que había tenido varios dueños a lo largo de los años. Pero lo que realmente nos impactó fue descubrir que en la década de 1950, una mujer llamada Elisa había vivido ahí. Según los registros, Elisa había sufrido un trauma severo después de ser atacada en su hogar. Después del incidente se volvió reclusiva y rara. No salía de casa. Los vecinos decían que a menudo la veían caminando por el jardín en medio de la noche, cavando agujeros y murmurando para sí misma. Un día simplemente desapareció y nunca más se supo de ella. La conexión era innegable. De alguna manera estaba reviviendo los mismos patrones de comportamiento que Elisa. Pero, ¿por qué? ¿Qué conexión tenía yo con esta mujer que había vivido en nuestra casa hace más de medio siglo? Decidimos contactar entonces a un médium local, esperando encontrar respuestas. Cuando llegó a nuestra casa, inmediatamente sintió una energía pesada y opresiva. Nos dijo que había una presencia en la casa, una mujer que estaba atrapada entre dos mundos. Esta mujer, Elisa, había sufrido un trauma tan grande que su espíritu no podía encontrar la paz. Y de alguna manera, mi propio trauma había creado un puente entre nosotras, permitiéndole influir en mis acciones. El médium realizó una sesión para comunicarse con Elisa. Fue una experiencia intensa y emocional. A través del médium, nos contó su historia. Nos habló de su ataque, de su dolor y de su deseo de encontrar la paz. También nos reveló que había algo enterrado en el jardín, algo que necesitaba ser encontrado para que pudiera descansar en paz. Armadas con palas, Laura y yo comenzamos a cavar en el lugar que Elisa había indicado. Después de horas de búsqueda encontramos una pequeña caja de metal oxidado. Dentro había una serie de cartas y un diario. Eran las palabras de Elisa, sus pensamientos y sentimientos más íntimos. A través de sus palabras pudimos entender su dolor y su lucha. Pero a pesar de nuestros esfuerzos, la presencia de Elisa seguía siendo fuerte en la casa. Las noches eran inquietantes y a menudo sentíamos que alguien nos observaba.
Las voces continuaban y mis episodios de sonambulismo se volvieron más intensos y perturbadores. Las semanas pasaron y la tensión en la casa se intensificó. Las luces comenzaron a parpadear sin razón aparente y a veces, en medio de la noche, se escuchaba el sonido de una canción de cuna proveniente de algún lugar desconocido de la casa. Era una melodía lenta y triste que parecía arrastrarse por los pasillos y penetrar en nuestros sueños. Una noche después de uno de mis episodios de sonambulismo, Laura me encontró en el ático, un lugar al que rara vez íbamos. Estaba parada en el centro de la habitación, rodeada de viejas muñecas de porcelana que no recordábamos tener. Todas estaban dispuestas en un círculo, mirándome con sus ojos vidriosos y vacíos. Pero lo más perturbador fue que, en el centro del círculo, había una muñeca que se parecía sorprendentemente a mí. Vestía la misma ropa que yo llevaba esa noche y tenía una expresión de terror en su rostro. Laura, asustada, intentó sacarme del ático, pero me resistí. Mis ojos estaban en blanco y mi voz, aunque era la mía, sonaba distante y fría. «Elisa quiere mostrarnos algo», murmuré. Siguiendo una especie de intuición, Laura y yo comenzamos a buscar en el ático. Después de mover algunas cajas y muebles antiguos, encontramos una pequeña puerta escondida detrás de un armario. La puerta llevaba a una habitación secreta que nunca supimos que existía. Adentro, las paredes estaban cubiertas de recortes de periódicos y fotografías. Todas las imágenes eran de mujeres jóvenes, todas con un sorprendente parecido a mí. En el centro de la habitación había un altar con velas, cristales y un libro antiguo. Al abrirlo descubrimos que era el diario de Elisa, pero lo que leímos nos dejó heladas. No era una víctima, como habíamos pensado. Era una practicante de artes oscuras que había hecho un pacto con una entidad maligna a cambio de juventud y belleza eterna. Ofrecía el espíritu de mujeres jóvenes que se parecieran a ella. Y aparentemente, yo era la siguiente en su lista. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. El asalto, el sonambulismo, las voces. Todo había sido orquestado por Elisa para debilitarme y prepararme para el ritual final. Desesperadas buscamos la ayuda de un experto en lo paranormal y nos dijo que la única forma de romper aquel pacto y liberarme de la influencia de Elisa era encontrando y destruyendo el objeto que había sellado el trato, un amuleto en forma de corazón que ella había escondido en algún lugar de la casa. Las noches se volvieron una carrera contra el tiempo. Mientras buscábamos el amuleto, la presencia de Elisa se volvía más fuerte y agresiva. Las muñecas del ático comenzaron a moverse por sí solas. Y a veces, en el silencio de la noche, podíamos escuchar la risa maliciosa de Elisa resonando en la casa. Cada rincón de la casa fue revisado en busca del amuleto. Las noches se volvieron interminables. El cansancio y el miedo comenzaron a hacer mella en nosotras. Pero la determinación de salvarme del oscuro destino que aquí había sido planeado para mí nos mantenía en movimiento. Una noche, mientras revisaba el sótano, Laura encontró una serie de dibujos en las paredes. Parecían como símbolos antiguos, rodeados de frases escritas en un lenguaje que no reconocíamos. Al tocar uno de los símbolos, Laura sintió un escalofrío y una serie de susurros la rodearon. Según ella, las voces murmuraban sobre el amuleto y cómo había sido escondido dentro de un reloj viejo de pared que sabíamos que estaba en el salón principal. Así que corrimos hacia el reloj y con cuidado lo abrimos. Detrás del mecanismo, envuelto en un paño negro, encontramos el amuleto. Era más pesado de lo que parecía y emanaba una energía fría y oscura. Sabíamos que teníamos que destruirlo, pero no estábamos seguras de cómo hacerlo sin correr el riesgo de liberar a aquella entidad maligna con la que Elisa había hecho el pacto.
por lo que decidimos entonces buscar la ayuda de un sacerdote local, quien después de escuchar nuestra historia, a duras penas, accedió a realizar un exorcismo en la casa. Preparó todo para la ceremonia, trazando círculos como protectores o algo así, y recitando oraciones para purificar el lugar. Mientras aquel sacerdote comenzaba, el ambiente en la casa se volvió denso y opresivo. Por momentos las luces parpadeaban y una ráfaga de viento helado recorrió las habitaciones. Voces susurrantes llenaban el aire, mezclándose con risas bajas y siniestras. Aunque no podíamos ver a Elisa, su presencia se sentía fuertemente y las fuerzas invisibles intentaban arrebatar el amuleto de las manos del sacerdote. Aquella lucha fue intensa. Podría jurar que las paredes de la casa temblaban y el aire estaba cargado de electricidad. Laura y yo nos aferramos la una a la otra, rezando para que el sacerdote pudiera liberar la casa y a mí de la influencia de Elisa. Unos minutos después, aunque parecieron horas, el sacerdote, con un último esfuerzo, logró romper el amuleto en dos, liberando la energía oscura que contenía. Las voces y risas se desvanecieron gradualmente, dejando atrás solo el silencio. La casa se quedó completamente en silencio y el peso que habíamos sentido durante semanas finalmente se levantó. Sabíamos que aquello no había terminado, aunque Elisa ya no estaba presente. La entidad con la que había hecho el pacto todavía se echaba en las sombras, esperando su próxima oportunidad. Las semanas posteriores al descubrimiento del amuleto y su destrucción fueron extrañamente tranquilas. La atmósfera opresiva que había dominado la casa parecía haberse disipado y las noches volvieron a ser silenciosas. Seguía la sensación de que algo no estaba resuelto y eso nos atormentaba, por lo que decidimos investigar más a fondo la historia de Elisa. Realmente queríamos entender qué es lo que había llevado a esta mujer a hacer un pacto tan oscuro y cómo podíamos asegurarnos de que su influencia había sido erradicada por completo. Fuimos a la biblioteca local, buscamos registros antiguos, periódicos y cualquier otro documento que pudiera arrojar la luz sobre el pasado. Y lo que descubrimos fue perturbador. Elisa había sido una mujer solitaria, marginada, sobre todo por rumores sobre su interés en las prácticas esotéricas. Aunque no encontramos evidencia de rituales oscuros, sí descubrimos que había sido objeto de burlas y rechazo por parte de sus vecinos. Esto, sumado a su trauma, la había llevado a un estado de desesperación y de aislamiento. Una tarde, mientras revisábamos una serie de cartas antiguas en la biblioteca, encontramos una que había sido escrita por Elisa. En ella descubría su soledad y cómo sentía que las paredes de la casa la estaban atrapando. Hablaba de voces que la llamaban y de cómo deseaba encontrar una salida a su tormento. Aquella carta terminaba con una frase que nos dejó heladas. Si no encuentro paz en la vida, la buscaré en la muerte. Con esta información, comprendimos la magnitud de la tragedia de Elisa. Su deseo de paz y su lucha contra el rechazo y el trauma habían dejado una marca en la casa, una energía residual que se había manifestado en respuesta a mi propio trauma. Con la ayuda de un psicólogo especializado en trauma y en experiencias paranormales, a través de sesiones de terapia trabajé en procesar y superar el asalto que había sufrido, mientras que Laura se enfocó en superar el miedo y la ansiedad que habían surgido a raíz de los eventos en la casa. Con el tiempo y con el apoyo mutuo, comenzamos a recuperar nuestra vida. La casa, que una vez había sido un lugar de miedo y misterio, finalmente se convirtió nuevamente en nuestro hogar. Antes de comenzar esta historia, me gustaría poner un poco en contexto acerca de cómo está compuesta mi familia. En mi hogar vivimos 5 personas: mamá, papá y 3 hijos, de los cuales somos 2 varones y una mujer, siendo yo el hijo mayor y mi hermana, la hija menor. Por varios años hemos tenido la sospecha de que mi hermana ha sido poseída por uno
o incluso más entes paranormales. Puede sonar muy exagerado, pero a raíz de que han sucedido un conjunto de situaciones que no dejan claro qué cosas específicamente han atormentado a mi hermana y a esta familia por tanto tiempo, ya que hemos podido identificar la manifestación de más de un ente. Todo comenzó cuando mi hermana aún estaba en el preescolar, más o menos en el año 2006 o 2007, cuando mi madre y mis dos hermanos se disponían a ir a visitar a una tía. Pero mientras esperaban el transporte, dos sujetos se fueron contra ellos para despojar de sus pertenencias a mi madre. En ese momento la reacción de mis hermanos fue correr hasta un lugar alejado mientras atacaban a mi madre. Cuando por fin se alejaron esos sujetos, mi madre y mis hermanos se reunieron para ir a casa entre lágrimas. Porque creo que lo anterior fue el detonante de todo. Porque a raíz de toda esa mala experiencia, mi hermana desarrolló un fuerte trauma que por mucho tiempo le causó pesadillas y no soportaba estar lejos de mi madre, quedando espiritual y psicológicamente muy vulnerable ante muchos males. Con el pasar del tiempo, mi hermana empezó a tener sus primeras conductas extrañas. Lo que hacía es que se levantaba en plena noche, cuando todos dormían, y luego se quedaba parada a un costado de la cama, de la de mis padres, por cierto. Lo hacía por varias horas, o al menos hasta que mi madre se diera cuenta de su presencia, provocándole en muchas ocasiones fuertes sustos. Cuando estos sustos eran ligeros, mi madre le preguntaba a mi hermana qué le ocurría, y ella siempre respondía: tengo miedo. Pero hubo una ocasión en particular, que al día de hoy recordamos entre risas, pero que en su momento fue una noche que alarmó a todos en casa, en donde mi hermana nuevamente se había quedado parada a un costado de la cama de mis padres, con su pelo rizado, hecho un desastre, y con la diferencia de que esa noche hubo una tormenta eléctrica. Entonces, cuando mi madre se dio cuenta de su presencia, al unísono se escucha el grito de ella, un grito bastante fuerte de mi hermana y un relámpago considerablemente cercano, como para sonar muy fuerte. Lo anterior fueron solo indicios de lo que posteriormente sucedería. En su momento pensamos que solo era sonambulismo. Sin embargo, mi madre dice que siempre que se daba cuenta de su presencia, la encontraba con los ojos abiertos. Demasiado abiertos, demostrando que realmente tenía miedo a lo que suponemos ser el terror que le producían sus pesadillas. Ella en varias ocasiones nos hizo saber que soñaba que era perseguida por un monstruo o un hombre, lo que nos hizo suponer que sus sueños eran recuerdos de aquel desafortunado asalto. Con el tiempo las cosas empezaron a tornarse más extrañas en casa, cosas que al día de hoy no me explico cómo es que sucedieron. Por ejemplo, antes dormíamos en litera. Yo dormía en la cama superior y mis hermanos se dormían en la inferior. A través del pequeño espacio que había entre mi cama y la pared, yo me comunicaba con ellos o les lanzaba cosas pequeñas cuando jugábamos. Pero hubo una ocasión en la que teníamos dulces y ellos estaban en la cama inferior y yo en mi cama. Estábamos haciendo intercambio de dulces y lo extraño ocurrió cuando dejé caer por ese espacio un dulce y los tres vimos claramente cómo desapareció y terminó apareciendo en otra parte de la cama, como si ese dulce se hubiera teletransportado. Uno pensará que simplemente cayó, rebotó y rodó hasta ese lugar, pero no. Vimos con claridad cómo desapareció, como si se tratara de un truco de magia, un bug en la realidad, dejándonos confundidos y con un poco de miedo. Lo anterior fue el primer suceso extraño ocurrido en casa. De ahí empezaron a moverse del lugar más cosas. Empezaba a sonar ruidos extraños que no provenían de ningún miembro de la familia. Mi madre, por su parte, escuchaba que se caían cosas o que alguien caminaba con chanclas en algunos puntos de la casa cuando ella estaba sola. A mi hermano y a mí solo se nos movían las cosas del lugar. Pero a mi hermana le tocaba lo peor, ya que había ocasiones en las que hasta gritaba, porque de repente veía la silueta, o en el peor de los casos, el rostro de una persona a través de la ventana. Con el paso del tiempo, las cosas solo parecían empeorar. Comenzaban a suceder cosas más extrañas, y una de ellas hasta peligrosa.
En una ocasión me encontraba caminando cerca de la barra de la cocina, junto con un primo. Sobre esa barra se encontraba un cuchillo, que lo habían utilizado para cortar limones. Cuando pasamos cerca de ahí, vimos claramente cómo el cuchillo se movió desde un punto considerablemente alejado hasta que cayó rozando el hombro de mi primo. En otra ocasión habíamos salido a pasear mi familia y yo, y cuando volvimos nos encontramos con la sorpresa de que en la cama de mis padres había lo que parecía ser la huella de un gato. Lo extraño aquí es que no había forma de que entrara un gato, y lo más extraño aún es que esa huella parecía ser de sangre. No había más manchas de sangre en el cuarto ni microgotas, solo estaba esa huella completa, hecha de sangre. Cuando mi hermana llegó a la primaria, los sucesos extraños en casa disminuyeron, pero ella comenzó a tener más conductas que no eran propias de ella. Se puso un poco más agresiva, incluso con mi madre. Ya no quería comer, ni siquiera lo que le gustaba, y ya no era tan alegre. A veces se quedaba despierta porque decía que un hombre se le aparecía, como si el monstruo o sujeto que la atormentaba en sus pesadillas comenzara a materializarse. Mi hermana tuvo muy malos episodios en la primaria, ya que tenía una profesora que en complicidad con la directora la acosaba, señalando a mi hermana injustamente de algunas cosas. De hecho, esto llevó a mi madre a reclamar por el maltrato que han tenido contra mi hermana. Esto agravó un poco las cosas, pues ahora se encargaban de poner a las madres y a sus amigas en contra de mi hermana y de mi madre, culpándolas de los males que ellas mismas provocaban. Por suerte mi mamá era amiga de un profesor de ahí, quien tuvo la amabilidad de comunicar a mi madre con pruebas de lo que ellas intentaban hacer, pues hasta en las juntas de profesores, mi hermana y mi madre eran un tema de conversación, como un problema a resolver. Todo procedió legalmente y nunca más molestaron a mi hermana. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, lo que llevó a empeorar el bienestar psicológico de mi hermana. Y en efecto, más problemas relacionados con lo paranormal. Debido a todos estos problemas ocurridos, se optó por poner a mi hermana en terapia psicológica, lo que dio resultados muy positivos. Ya era más alegre y los acontecimientos extraños dejaban de suceder. Fue un periodo de relativa paz que duró como 4 o 5 años. Aún sucedían cosas paranormales durante ese periodo, pero eran cosas menores, a las que ya estábamos acostumbrados y no nos daban importancia. Posteriormente, esta paz se vería interrumpida por ciertos hechos que, además de significar un punto bajo en la estabilidad familiar, también trajo consigo una serie de acontecimientos mucho más atemorizantes para nosotros. Lo que sucedió es que una familiar, por problemas personales, se fue a vivir con nosotros un tiempo. En un inicio todo iba bien, pero luego comenzaron a suceder diversos problemas, y es que parece ser que había llegado con algo más a mi casa. Pues además de que se sentía un ambiente un poco tenso en la casa, entre otros problemas que por motivos personales voy a omitir, para que aquella familiar no estuviera durmiendo en la sala, le construimos un cuarto improvisado en la azotea, con unas tablas y un marco de ventana que mi padre tenía guardado. Cuando ella se fue a vivir a otro lado, aproximadamente en el año 2015, mi hermana ya había entrado a la secundaria. En ese cuarto había quedado una sensación incómoda. Era como si alguien nos observara desde adentro de ese cuarto cada vez que subíamos a la azotea. De hecho, una noche acompañé a mi madre a la azotea para ayudarle con un quehacer, y para que no le diera miedo estar ahí, nos empezamos a sentir observados desde el cuarto, por lo que se me ocurrió tomar una foto desde la ventana del cuarto. Lamentablemente, hoy solo queda describir la foto, pues la imagen se perdió en la galería del celular que antes tenía. Pero lo que se podía observar era la silueta de lo que parecía ser un sacerdote. No estoy tan seguro, pero tenía exactamente esa apariencia. Junto a esta silueta de esa persona, también se pudieron observar las siluetas y rostros desfigurados por la calidad de la imagen de lo que parecían ser niños.
Al día siguiente nos dedicamos a deshacer ese cuarto de una vez. Mi padre no creía en todo lo que le contábamos, aun cuando le mostramos aquella foto, pues se lo consideró como una gran coincidencia. Pero pocos días después, mi padre se encontraba en la azotea. El resto estábamos en la sala. Y de repente vimos cómo bajó corriendo a toda velocidad desde la azotea. Pues resulta que vio cómo en la oscuridad pasó caminando una silueta oscura cerca de él. Aparentemente deshacer aquel cuarto no fue una solución. Poco tiempo después, estaba charlando con una prima que se iba a quedar a dormir esa noche ahí con mi hermana. Ella se estaba duchando en el momento. Y entonces mientras charlaba con mi prima, percibíamos un sonido proveniente del pasillo que se encuentra fuera del cuarto. Era la voz de una mujer hablándole a una niña. Eso nos pareció extraño. E incluso le pregunté a mi prima, ¿es la voz de mi tía? Lo cual ella negó, pues ya se habían marchado. Comenzó a tornarse más extraño cuando el sonido de una niña jugando y la mujer hablándole a esa niña se escuchaban dentro del cuarto, desplazándose hasta llegar al baño donde se encontraba mi hermana. Posteriormente escuchábamos el ruido del agua, como si mi hermana estuviera brincando y riéndose en la bañera. El problema es que no se escuchaba como mi hermana. Y es cuando le pregunté, «Joss, ¿tú estás brincando?» Ella lo negó. «¿Tú te estás riendo?» Ella lo volvió a negar, pero con la diferencia de que esa risa se escuchó al mismo tiempo que mi hermana lo negaba, dejándonos confundidos y perturbados a mi prima y a mí por lo que acabábamos de escuchar. De ahí comenzaron a volver las noches en las que mi hermana empezó a tener conductas extrañas, pero peores a las que le sucedían en un principio. En muchas ocasiones ella iba a mi cama, haciéndome saber que tenía miedo para que la dejara dormir conmigo, lo que me llevó a ser el principal testigo de lo que sucedía con ella en algunas ocasiones. Mencionaré algunas de las cosas que sucedían, ordenando de lo que menor miedo me ha provocado hasta lo que más me perturbaba acontecer. Mientras dormía, a veces solo se limitaba a levantar los brazos y torcer sus manos, como si alguien las tomara y las levantara. Algunas de esas veces se le escuchaba murmurar algo inentendible, pero cuando yo quería bajar sus brazos por la fuerza, ella se quejaba con una voz ligeramente gutural y hasta me tocaba agarrarla con fuerza mientras intentaba despertarla. Había ocasiones en las que ella de repente se paraba a mitad de la noche y se dirigía al baño. No parecía ser algo malo, hasta que me di cuenta de que demoraba demasiado, haciéndome pensar que probablemente se quedaba dormida en el baño. Pero cuando fui a investigar, me di cuenta de que más bien se quedaba parada mirando fijamente al espejo, en plena oscuridad. Cuando se daba cuenta de mi presencia, ella volteaba a verme con su mirada fija y luego devolvía la mirada al espejo, cosa que mi hermana asegura no recordar haber hecho. Una de las peores ocasiones eran cuando ella parecía ser jalada de los brazos hasta casi sentarse, porque definitivamente no eran movimientos hechos por ella. Literalmente estaba siendo jalada una y otra vez. Cuando yo intentaba abrazarla fuertemente para evitar que continuara haciendo eso, ella hacía sus quejidos nuevamente con voz ligeramente gutural mientras intentaba soltarse. Otra noche, me despertó, llorando, diciendo que la silueta de un hombre le susurraba, «Te vas a morir». Esto, además de generarnos terror, nos generó mucho coraje e impotencia por no saber qué hacer ante estas cosas. Esa misma noche la dejé dormir en mi cama, y justamente esa noche hacía movimientos como si alguien la persiguiera, y posteriormente volví a hacer lo mencionado en los primeros puntos. Por último, considerablemente la peor noche para mí fue una vez que la vi sentada en mi cama, en total oscuridad. Ella no contestaba cuando le hablaba, por lo que decidí tomar mi celular y alumbrar con la linterna del mismo. Me doy la sorpresa de verla con la boca bastante abierta y los ojos volteados, apuntando su rostro directamente hacia mí.
Os invito a imaginar cómo viví ese momento. El terror que me provocó ver a mi hermana en esas circunstancias a mitad de la noche y sin saber qué hacer. Esa noche no pude evitar ir a despertar a mis padres para comentarles de aquella situación. En todo esto, identificamos un problema, y es que parecía ser que no solo era uno o dos entes los que se encontraban en la casa. La razón del por qué suponíamos es que antes teníamos una cámara de seguridad que era activada cada vez que salíamos de casa. Esta funcionaba por internet y entonces podíamos ver y escuchar lo que sucedía en tiempo real, siempre y cuando estemos conectados a una red. Una noche, por mera curiosidad, me puse a revisar la cámara mientras nos encontrábamos en casa de mi abuela. Eran las 11:30 de la noche más o menos, y por la oscuridad no se podía ver nada, pero lo que se podía escuchar nos obligó a regresar a nuestra casa, porque el ruido era tanto que pensamos que nos estaban robando. Lo que se podía escuchar eran voces de niños jugando, las voces de un hombre y de una mujer, y los muebles de la casa moviéndose. Pensamos en muchas posibles explicaciones. Tal vez las voces provenían de la calle. El problema es que en este vecindario no se acostumbraba a ver niños jugar en la calle, y menos a altas horas de la noche. Además, las cámaras de vigilancia que apuntaban a la calle no captaron ni personas, ni los mismos ruidos que se escuchaban dentro de casa. Por otro lado, a mi madre le tocó vivir un momento perturbadoramente confuso. Pasa que mi padre se dispuso a llevar a mis hermanos a la escuela, mientras ella se quedaba dormida en casa. Luego de que mi padre se fuera a trabajar y ella se quedara sola, medio dormida, siente y escucha a mi hermana decir: «Mami, tengo miedo», en voz baja. A lo que mi madre le invita a acostarse con ella. Y es ahí cuando mi madre es abrazada y al mismo tiempo le dice: «Ay, hija, estás bien fría». En ese momento dejó de sentir su brazo, pero aún se sentía el peso de ella en la cama. Luego de un rato, mi madre siente que ella se para y se va del cuarto. Pasados unos minutos, mi madre también se levanta y comienza a llamar a mi hermana sin obtener respuesta. Posteriormente se puso a buscar por toda la casa para dar con ella, pero no tuvo éxito. Pronto se daría cuenta que mi hermana se había ido a la escuela. Lo triste aquí es que al día de hoy no sabemos a quién sintió mi madre, si fue un intento de imitación a mi hermana o si era realmente mi hermana. Aún está esa duda, pues mi hermana llegaba a tener conductas que no eran propias de ella, y a veces era como si actuara de forma automática, sin estímulo alguno. De hecho, en otra ocasión, a mi padre le tocó ir a trabajar a otro municipio, por lo que no quería llegar a dormir a casa, o más bien no que no quisiera, sino que no alcanzaba. Entonces mi hermana decidió acompañar a mi madre a pasar la noche. Mi mamá nos cuenta que esa noche despertó como a las 3 de la mañana y vio a mi hermana parada, mirándola fijamente. Ella expresa que el terror que sintió en ese momento era inimaginable. Era como si mi hermana estuviera completamente desconectada de lo que sucedía. Luego de asimilar un poco la situación, mi madre le dijo a mi hermana: «Ven, mi amor, acuéstate», guiándola para que se acostara. En cuanto ambas se acostaron, mi madre la abrazó para evitar que se volviera a parar. Ella nos cuenta que, además de que mi hermana se sentía fría, sentía como si no fuera ella quien estaba abrazando. Esto significó para mi madre una noche llena de angustias. Anteriormente se ha intentado terminar con esto haciendo limpias, tanto a la casa como a nosotros, pero nada de eso nos dio resultados. De hecho, no fue hasta que un tío que se dedica a hacer limpias se enteró de todo gracias a que mi madre le contó lo sucedido. Se lo contó a otro familiar y este le hizo saber para que pasara con mi tío a contarle todo. Es ahí cuando se acordó una fecha para que mi madre llevara a mi hermana con ese tío. La indicación era que mi hermana no sabía a dónde la iban a llevar.
para que ella evitara o que se resistiera a ser llevada. Al principio esto sonaba como algo exagerado, pero igualmente mi madre siguió la indicación. Y vaya sorpresa se llevó, pues esta le había dicho que iban a ir con mi abuela a comprar unas cosas. Sin embargo, cuando estaban relativamente cerca del lugar de donde habían acordado con mi tío, mi hermana preguntó: ¿a dónde vamos? Con un tono como si estuviera preocupada. Mi madre le respondió con la mentira. Y conforme más se acercaban, mi hermana de la nada le decía: hay que regresarnos, yo no quiero ir, que no quiero ir. Y ya empezaba a hablarle con un tono un poco más agresivo, como si estuviera muy molesta. Cuando llegaron al lugar, mi hermana se resistía a entrar, y cuando mi tío salió para recibirlas, ella lo miraba con odio, e incluso a mi madre. Para esto les tocó forzarla a entrar de la mano, mientras ella hacía ligeros gruñidos. Ya una vez adentro, mi madre nos cuenta que les tocó agarrarla con fuerza durante el procedimiento. Desconozco por completo cuál fue ese procedimiento, pero al terminar, mi madre nos contó que mi hermana lloró y dejó salir un fuerte llanto de dolor y sufrimiento por unos segundos. Y de repente cesó. Como si nada hubiese pasado, mi hermana le dice: ya me siento bien, mami, con una sonrisa. A partir de ahí, en nuestro hogar no volvimos a tener problemas con lo paranormal. Mi hermana volvió a su personalidad alegre, juguetona y algo extrovertida, terminando así con toda la pesadilla vivida de tanto tiempo. De mi parte, esto ha sido todo. Saludos.